tenerlo en casa. Buenas noches. Por favor, acompáñenme en su Biblia. Voy a iniciar esta conferencia en el libro de los Hebreos, Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Voy a leer ese texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema. Está hablando del sacerdocio de Jesús. Y dice el escritor: y les resultará muy complicado entender, porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Hagamos una oración. Bendito Dios y Padre, venimos ante ti, reconociendo nuestra necesidad de tu gracia. Ayúdanos para recibir, para entender y después para vivir lo que hoy nos estarás enseñando. En Cristo Jesús, amén. Estoy en la serie Seamos Entendidos, es la enseñanza número 3, Seamos Entendidos. El nombre de la conferencia es Carnal o Espiritual. Carnal o espiritual. Sígame con atención. El creyente en Dios, varón o mujer carnal, es una persona que se comporta o actúa de manera desordenada. Cambia de opinión constantemente, contradicen en casi todo asunto, hacen berrinches, no se someten a la razón o a la verdad, hacen pucheros o gestos o movimientos bruscos de ira, cruzan los brazos y ponen en su mirada ojos de pistola, levantan la voz muy fuerte. Y si alguien se pregunta, ¿por qué actúan así estos creyentes? Respuesta: porque lo hacen sin razonar. Por consecuencia, son arrebatados y extremadamente emocionales. Quiero decirle, entre nosotros, no sé cuántos, pero lo hay. Creyentes o nacidos de nuevo, carnales. Dile al que tienes a un lado: no te duermas porque te van a hablar. Y al otro dile igual: no te duermas, te van a hablar. Para ser más claro, o que me pueda dar a entender, en esta condición que hoy voy a hablar en congregaciones, muchos, y en esta no sé cuántos, ¿verdad? Pero usted se va a dar cuenta, va a decir: ay, no, sí, soy yo. Pero bueno, para ser más claro o darme a entender mucho mejor la condición de estos creyentes, porque son creyentes, voy a dar el siguiente ejemplo. Dios manda a cada papá, Dios manda a cada mamá que instruya a sus hijos, a sus hijas, para formarlos hasta que alcancen la madurez y que con el paso del tiempo su aspecto, ¿de quiénes? De sus hijos o hijas, asemejen a nuestro Señor Jesucristo. Ahí síganme con atención porque es un ejemplo. Eso lo dice Efesios 4:13. Voy a leer la parte B en la versión Palabra de Dios para Todos. Efesios 4:13, esa parte dice: nuestra meta, habla a todos los creyentes, pero aquí la estoy direccionando a papá y a mamá. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Y a la vez, sigo con el ejemplo, papá y mamá proveen a sus amados hijos, hijas, todas sus necesidades, es decir, casa, alimento, vestido, estudios, atención médica, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que vengo mencionando, un papá y una mamá se entiende cristianos, nacidos de nuevo. De acuerdo a Gálatas 5, 22, 23, Gálatas 5, 22, 23, papá y mamá cristiano deben hacerlo con amor o benevolencia. Deben hacerlo con benignidad o con ternura y compasión, y a la vez con mansedumbre, es decir, con dominio propio, con paciencia, con prudencia y con humildad. Y toda esta manera de enseñar, proveer y tratar es simple y sencillamente para que papá y mamá cristiano no incite a la ira o al enojo grande a su hijo o hija, y de ahí que su hijo o hija se endurezca en su corazón y por consecuencia tomen muchas decisiones que les van a perjudicar a ellos. Eso dice Efesios 6:4, la parte A, 6:4 de Efesios, la parte A.
Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Sigo con esta parte del ejemplo. Cuando papá y mamá se santifican, tienen más cuidado en qué enseñan a sus hijos e hijas y la manera como lo hacen. Aún con aquellos hijos, aún con aquellas hijas que caen en alguna falta grave y que al momento en que corrigen o meten en orden a su hijo o hija, no le originan ningún mal. Sígame atendiendo, por favor. Pero cuando papá o mamá se comportan como niños, dígale al que tiene a un lado, ¿te estarán hablando a ti? Repito, pero cuando papá o mamá se comportan como niños, por ejemplo, cuando su hijo o hija cae en alguna falta, incluso en algún pecado o en alguna imprudencia, este papá o mamá niño de inmediato explota. Y al explotar en ira, este papá o mamá hiere, lastima gravemente a su hijito o a su hijita. ¿Por qué? Pues por las palabras que salen de su boca o por las decisiones que toman. Es clásico en un papá o una mamá, niño o niña, que cuando cae en una falta su hijito, cuando cae en una falta su hijita, le dice, no me hables, aléjate de mí, no te quiero ni ver. Y llega el niño, la niña, el adolescente, el joven, papi, mami, no te dije que no te acerques, que no me hables. ¿Tendrán papás niños aquí? ¿Tendrán mamás niñas aquí? No se oye ni el volar de un zancudo en este momento. Para tener base bíblica, si gusta buscarlo, si no su servidor lo sigue leyendo. Voy a leer el Proverbios capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, verso 11. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice este texto en esta versión: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. La enseñanza se llama carnal o espiritual. Un papá, una mamá carnal es un papá o mamá insensato, eso quiere decir necio. Y en la más mínima falta de su hijito o de su hijita, inmediatamente gritan y dicen cosas que dañan mucho a sus hijos o a sus hijas. ¿Por qué? Porque son papás, son mamás fuera del orden. Son papás, son mamás que hablan y actúan sin reglas justas que los gobiernen. Y además sin la sabiduría o consejo de Dios, para que sepan qué decir o cómo actuar en las diversas circunstancias, que es normal, papá, es normal, mamá, que nuestras hijas e hijos van a fallar, ¿sí o no? A ver, cuando usted era hijo, cuando usted era hija, usted que ya es papá ahorita y mamá, ¿cometía faltas, pecados? Como decimos en mi tierra, ¿la regaba usted? Todos. El asunto es que aún en Cristo, padres y madres cristianos, cristianas, no se quieren enmendar, no se quieren corregir. Y ahí es donde está el asunto, que no hacemos ninguna labor conforme a la Biblia para que nuestros hijos e hijas tengan una educación cristiana. ¿Por qué cree que hay tanto hijo o hija golpeador? ¿Por qué cree que hay tanto hijo, hija que grita, que por cualquier cosa hace pucheros? Sí sabe lo que es pucheros, ¿verdad? Allá veo un niño atrás, yo creo que sí, él sí sabe que es un puchero, hacer un puchero. Puchero no es esa comida de res con papas, chayotes, así, arroz blanco, no, esa es otra cosa. No, pucheros es que te haces esto, ¿no? Y arruga la cara, ¿no? Ese es ser un puchero. Bueno, papás, mamás, sin que ordenen su manera de hablar, sus expresiones, sin reglas justas que lo gobiernen, sin la sabiduría o consejo de Dios para que en el momento que se presente cualquier tipo de situación, ellos tengan en sus labios las expresiones correctas y también la actuación correcta, porque repito, todos los hijos, todas las hijas siempre van a tener faltas. Entonces, cuando hay un papá, una mamá que es carnal, este papá o mamá
cuando su hijito o su hijita cae en una falta, lo primero que le viene a la mente, lo primero que le viene a las emociones, así habla y así actúa, sin tomar en cuenta las consecuencias. Si tú eres un papá así, si tú eres una mamá así, estás haciendo mucho daño a tu hijo. Estás haciendo mucho daño a tu hija. Número uno, en cuanto él o ella se puedan ir, se van a ir de tu casa. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Se van a ir. Y otros quizás se queden contigo por las razones que sean. Pero ve papá, ve mamá, qué clase de futuro esposo, qué clase de futuro padre estás formando. ¿Me estoy explicando? Donde hay un hijo gritón, donde hay un esposo gritón, donde hay una esposa gritona, es porque así lo formaron. ¿O me equivoco? ¿O me equivoqué? Amados, somos cristianos, ¿no? Somos cristianas. Entonces, Dios lo que quiere es que a través de estas enseñanzas pongamos orden, corrijamos, cambiemos. No estoy hablando del papá o mamá alcahuete, esa es otra cosa. Sí, porque ese es el otro extremo. El hijo está pecando, la hija está pecando. Ay, es que lo puedo ofender, lo puedo lastimar. No. Ahí tienes que hablar con firmeza, sin que lastimes a tu hijo o tu hija en la forma en que le hablas. Pero sí le tienes que corregir. Repito, no con gritos, no con palabras que ofendan, pero sí lo tienes que corregir. Me estoy dando a entender porque estoy tratando de equilibrar. Porque hay papás que dicen, pues entonces no hago nada, hay que hagan lo que quieran. No, así no es el asunto. Cierro esa parte porque no es la enseñanza que Dios me dio. Simplemente lo que estoy usando ahorita es un ejemplo para introducirme en el tema que Dios me puso hoy a compartirles a ustedes, que son cristianos carnales o cristianos espirituales. Pero de acuerdo al Proverbios 19:11, la parte B, donde dice, pero los sabios calladamente lo controlan. Aquí lo que debe entender esa parte del proverbio es que el sabio, se entiende el espiritual, o el cristiano espiritual, la cristiana espiritual. ¿Qué hace este papá? ¿Qué hace esta mamá? Primero estudia el asunto. Hay rebeldía en mi hija, hay rebeldía en mi hijo, está cayendo en algún pecado. Bueno, primero el sabio, el papá sabio, la mamá sabia, estudia el asunto. Y todavía para detallárselo más, este papá o mamá sabio primero investiga lo que hizo o lo que dijo. Y después que investiga lo que hizo y lo que dijo su hijo o hija, reflexiona o piensa de manera honda, profunda. Y enseguida, este papá o mamá evalúa o calcula sus palabras y sus acciones hacia sus amados hijos e hijas para edificar. ¿Tú crees que yo no he tenido como padre de familia algunos asuntos graves que tratar con mis hijas? ¿Tú crees que no los he tenido? Si eso pasa en todos los hogares. Sí los he tenido. He llorado a solas, reflexionando, yendo al Dios con la palabra, y le he dicho, Señor, es mi responsabilidad delante de ti educar a mi hija, formar a mis hijas que se parezcan a Jesús. Pero ayúdame para hacerlo de una manera justa, amable, que no perjudique. Y me he enfrentado a situaciones, 2, 3 situaciones, pues de un nivel fuerte. No lo voy a decir porque tampoco se trata de venir a no sé cómo decirlo, a hacer quedar mal a mis hijas. No. Simplemente lo usé para decirte, papá, mamá, que yo me he enfrentado a situaciones fuertes, difíciles, graves, pero con la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo y sobre todo con mi colaboración, hemos resuelto todos los asuntos, todos. Y todo ha llegado a buen puerto, al nivel de que en mis hijas he visto arrepentimiento, he visto cambio de disposición y todo marcha de maravillas. Pero ¿dónde está la fórmula
o por qué funciona uno así. Porque uno, conforme va pasando el tiempo, los meses, los días, los años, con el estudio bíblico, la consagración a Dios, la búsqueda del corazón de Dios en mí, la búsqueda de que Dios sea mi Señor, Él me va quitando de lo carnal y me va metiendo ¿a dónde? A lo espiritual. Allá tenemos que llegar, papá, mamá, para ser de bendición a nuestras hijas o hijos. Les recuerdo, fue un ejemplo. Fue una ilustración para introducirme al tema. Pero ahora vamos a observar la conducta de quien cree. Diga, ¿de quién? De ustedes. Diga. Ahora vamos a estudiar cómo se comportan los cristianos, las cristianas en la iglesia. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Versículos 1 al versículo 3. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Repito la cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 3, la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice Pablo: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a qué, a espirituales, gente madura, gente que entiende, discierne entre el bien y el mal, sino como a qué, como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Estaban graves los corintios. Verso 3, porque todavía son carnales, pues habiendo, fíjense, celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? ¿Cuántos en esta congregación están así? No levanten su mano. Pero en una congregación donde hay miembros, gente que asiste a esa congregación, con estos rasgos, ¿cuáles eran los rasgos que denuncia aquí Pablo de los corintios? Celos y discusiones. Pero hay un montón de más rasgos carnales en una iglesia cristiana. Cuando en una congregación cristiana, el porcentaje de los que ahí asisten, estos rasgos carnales son muchos, ahí sufre mucho el pastor, ahí sufre mucho el pequeño grupo de servidores, servidoras. ¿Por qué? Porque en vez que esa congregación sea luz, en vez que esa congregación atraiga a más personas a la iglesia, al contrario, lo repele. Al contrario, esa congregación no hace nada. Esos congregantes no hacen nada por invitar a otros jóvenes a la reunión de jóvenes, matrimonios, invitar a otros matrimonios a la reunión de matrimonios, o la congregación en general, invitar a más personas a que vengan a los servicios generales. Como tampoco en esa congregación hay servidores que sean suficientes para cubrir todos los ministerios. ¿Me voy explicando? ¿De dónde brota esto? De tener congregantes carnales. Aquí Pablo le está diciendo claramente a los corintios: miren, yo les quisiera predicar de temas más profundos, cosas que tienen que ver con la venida del Señor, otros temas, no hablarles solamente de la fe, la gracia, la salvación, el arrepentimiento, no, yo les quiero enseñar más cosas, pero les dice Pablo, pero ¿cómo les voy a poder enseñar eso si todavía son carnales? Síganme con atención, por favor, aquí. Muchas congregaciones cristianas, por no decir todas, mejor lo dejo así, en muchas congregaciones cristianas donde se honra a Dios con la vida de los servidores. Por ende, tanto en los cantos a Dios como en la enseñanza bíblica, es para que a través de estos servidores, servidoras, exista una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia con mucho testimonio, es decir, ser luz a los que todavía no conocen del Señor. Pero como son carnales, no se consigue este propósito. ¿Me di a entender? Muchas congregaciones, esta no se escapa, donde se honra a Dios, o los servidores honramos a Dios con nuestra vida,
donde lo que le cantamos a Dios está de acuerdo a la Biblia, está lo que Él nos dice, donde lo que se predica, enseña, etcétera, etcétera, en esa congregación cristiana, es lo que Dios dice que prediquemos. Y por ende, por todo ese trabajo que se hace, esa iglesia debería ser sana, santa, debería tener mucho testimonio, atrayendo a muchas personas a Cristo. Pero ¿sabe por qué no se consigue? A pesar de lo que dije anteriormente, porque resulta que un porcentaje, hay congregaciones que es muy alto el porcentaje, la gente es carnal. Por lo menos aquí hay un 30% de congregantes carnales, por lo menos. Pero hay congregaciones donde el 70% son carnales. ¿Se puede hacer algo ahí para la gloria del Señor? ¿Se puede hacer algo para bendecir la colonia, la población, la ciudad, el país donde está la iglesia cristiana? No. Jesús llegó a su tierra, Él era de Nazaret. Y como todos eran carnales, cuando Él llega a Nazaret, dice que hizo pocos milagros. La razón, no creían. Y le puedo mencionar más y más textos bíblicos que hablan de esto. Pero vamos a un ejemplo más claro, que está ahí en Números 13, versículo 2, si lo quiere anotar. Ahí en Números 13, versículo 2, ahí Dios le dijo a Moisés que les entregaba el país de Canaán. Y si usted sigue leyendo el siguiente versículo de Números 13, a petición de los israelitas, es decir, le dijeron: Señor, ¿nos das permiso para ir a investigar aquí el país de Canaán, para ver si es cierto que es una tierra muy próspera? Pues Dios les permitió que se introdujeran a Canaán. Y fueron un príncipe de cada una de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, para que ellos vieran y trajeran un informe de cómo era ese país. Y narra aquí en Números 13 que de los 12 príncipes o principales que iban uno de cada tribu, para que se dieran cuenta y trajeran un informe a todos los israelitas de cómo era Canaán, 10 de ellos dijeron lo siguiente. Aquí sí lo voy a leer, si gusta acompañarme. Números 13, versos 31 al 33. Números 13, versos 31 al 33. Leo la versión traducción lenguaje actual. Dice esta versión: pero los otros que habían ido con él, ¿quién es él? Caleb, empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decían, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anac. Ante ellos, nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Vea el informe que dieron 10 príncipes a más o menos 2.600.000 personas. Pregunto, ¿los carnales dañan una congregación? Solo 2, 3 dijeron sí. ¿Los carnales hacen mucho daño en una iglesia cristiana? Yo recuerdo hace muchos años, tuve un problema en un riñón, traía una piedra ahí en el riñón. Entonces mi doctora me dijo: mire, le voy a dar este tratamiento, si no funciona, tiene que ir al quirófano. Entonces yo llego a mi congregación, Casa de Oración en Guadalajara, y me encuentro unos hermanos y le digo: hermano, oren por mí. Yo tenía poquito tiempo en el evangelio, como año y medio. Y me dice: ¿Y por qué quiere que oremos por usted, hermano? Le dije: es que me detectaron una piedra en un riñón y me dijeron que si con el tratamiento médico no sale la piedrita, me van a operar. Y un hermano me dijo: no, ya para qué te oramos, te van a operar. Dije yo: qué fe tan grande tienen estos cuates. Como nadie quiso orar, pues yo oré. Y seguí con mi tratamiento médico. A los 15 días me hice el estudio de laboratorio y ¿qué cree? Ya no estaba la piedra. Vea, pero si yo me hubiera decaído por esos tremendos hermanos con mucha fe, no, pues hubiera ido a parar al quirófano, hermanos, ¿o no? Mire, ayer en la tarde fui con la dueña de este local y estando ahí con ella, porque estamos arreglando el techo entre ella y nosotros, estamos pagando pues una parte ella y nosotros otra.
Me dice, oiga, mi sobrina tiene cáncer en un seno y ya le dijeron que se hizo metástasis y ya no sabe qué hacer. Le dije, ¿dónde vive su sobrina? Aquí, a una cuadra. Pues vamos. Y ahí estaba. Estaba con una tía, estaba con una hermana. En cuanto empecé a hablar de Cristo, la hermana salió volando. Dijo, no, aquí no, de esto no quiero. Pero la enfermita, pues no le quedaba de otra, ¿verdad? Porque estaba muy débil. Entonces ella me escuchó, le enseñé, le hablé de muchos aspectos de la obra de Jesús. Finalmente le dije, ahora voy a orar por usted. Y me dijo, sí, ore por mí. Antes que yo pusiera mi mano sobre ella, la señora estaba decaída, sin fuerzas. Es más, ella me dijo, me bañé con una silla en el baño para que no me fuera yo a caer. Cuando llegó a de su recámara a una pequeña sala, no sé cómo llamarle, con mucho trabajo llegó y se sentó. Y después que se sentó, entonces yo estuve orando por ella. Cuando terminé de orar, le dice la maestra, la dueña de este local, ¿cómo estás, Angelita? Así se llama. Estoy bien. ¿De veras estás bien? Pues sí, nada más siento harto calor, no sé por qué. Yo le dije, yo sé por qué. Se llama, es una manera de decirle, Dios, aquí estoy yo, por la obra del Espíritu Santo. Y cuando yo salí de ahí, la maestra ya estaba bien. Pero yo le dije, usted necesita comer Biblia, porque ahorita fue una muestra del amor y poder de Dios, para que se fortalezca su fe y salga usted de ahí. ¿Usted qué hubiera hecho en mi lugar? Si le sale un caso así, ¿qué hubiera hecho? Déjele aviso al pastor para que venga a orar por usted. No, hay muchos así. Pastor, como si dijeran, ya le encontré un lugar donde usted vaya a chambear, ¿no? Ya tengo un lugar para que vaya a orar, pastor. Qué bueno. Fíjense bien lo que le vengo enseñando. De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Mucha gente, dependiendo cuánta haya en esa congregación cristiana, si son muchos, son pocos, pero los cristianos carnales siempre hacen mucho daño. ¿Por qué hacen mucho daño los cristianas carnales? Porque todavía no están convencidos, todavía no están convencidas que todo lo que dice Dios, que todo lo que dice la palabra de Dios, que tanto los testimonios del Señor, etcétera, etcétera, todavía no están convencidos que Dios sigue haciendo milagros o que Él es el que hace todo. Espero estarme dando a entender en esta parte de la conferencia. Repito, ¿por qué existen tantos cristianos o menos cristianos carnales o cristianas carnales en una u otra congregación? Porque aún no están convencidos, aún no están persuadidos que lo que habla de Dios, de sus promesas, de sus mandamientos, de sus testimonios, aún todavía no los convence. ¿Cuántos de aquí están convencidos de que si usted cree la palabra de Dios, Dios opera en usted por el Espíritu Santo y la palabra de Dios se hace viva en usted? ¿Está usted convencida? ¿Convencido? 2, 3 nomás, ya ve. Entonces aquí tengo como el 90% de carnales. Está bien, ni modos, ¿qué le hacemos? Le digo este testimonio o le digo este texto para ahondar más en lo que vengo enseñando. Hubo un siervo de Dios que se llamó Zorobabel. Y ellos, después que fueron libertados de Babilonia, llegaron a Jerusalén. Jerusalén, la ciudad estaba destruida. Entonces Dios le dice a Zorobabel que él y otros siervos de Dios iban a reconstruir Jerusalén. Y entonces un ángel del Señor le dijo a él en Zacarías 4:6, leo la versión Nueva Biblia Viva. De modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. ¿Y qué le dijo? No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Si Zorobabel hubiera sido un carnal, no restauran Jerusalén. ¿Me va siguiendo? Aquí tenemos que discernir, amados, quién es un carnal, quién es un espiritual. El espiritual le cree todo a Dios, descansa en Dios, reposa en Dios, no tiene ningún problema. Él sabe, ella sabe, el espiritual, hombre o mujer sabe
que lo que Dios dice, si lo estamos siguiendo en la práctica como Él dijo, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer real. Hace añales, un hermanito que iba con nosotros a Casa de Oración Guadalajara, ya muy grande de edad, llegó y me dijo: hermano, ore porque a mi sobrina le robaron su carro. Y Dios me hizo sentir que se lo iba a recuperar. Entonces empezamos a orar. Y a la semana me dice: oiga, hermano, ya pasó una semana y el vehículo de mi sobrina no aparece. Pues Dios me dijo que va a aparecer. Paciencia, ahí lo van a encontrar. Nos vimos en el siguiente servicio como 10 días después y me dijo: hermanito, ya encontraron el automóvil de mi sobrina. Pues gloria a Dios. No, dice, ahora hay que orar porque lo llevaron al corralón y hay que pagar la multa. No, le dije: ya pague la multa, hombre, ya. Dejemos en paz al Señor. Iglesia, es necesario que salgamos de nuestra carnalidad. Es necesario que entremos al nivel de espiritualidad, porque es como Dios quiere que tú y yo vivamos. Es la única manera como Dios puede obrar todos los milagros, todas las maravillas que Dios determinó que haría en ti y en mí, por lo que hizo Cristo en la cruz, y hoy a través del Espíritu Santo. Entonces, a los carnales va esto, hombres y mujeres. Todo lo que Dios dice que tú hagas, todo lo que Dios dice que yo haga, tú y yo jamás lo vamos a poder hacer en nuestras habilidades o capacidades humanas. Te lo vuelvo a decir. Todo lo que Dios te dice que tú hagas: hijo, obedece a tu padre, hija, honra a tu madre, etcétera, etcétera. Puedo mencionar muchos mandamientos aquí. Nunca lo vas a poder hacer en tus fuerzas, nunca. Esposo, ama a tu señora, señora, respete a su marido. Nunca lo vas a poder hacer en sus fuerzas, jamás, nunca. ¿Para qué estoy diciendo esto? Para los cristianos carnales de esta congregación o de donde nos escuchan. No es en tu fuerza, no es en tu capacidad, sino es ¿con qué? Con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios. Este trabajo que su servidor hace, por ejemplo, en este momento de compartirle este mensaje, si el Espíritu Santo no se lo suministra a usted, esto nada más es puro hablar. ¿Me estoy explicando? Este mensaje y todos los mensajes que su servidor le ha dado a usted, si el Espíritu Santo no lo suministra, no lo inyecta, no lo mete dentro de usted, en usted no pasa nada. ¿Por qué cree que tanta gente aquí ha nacido de nuevo? ¿Por qué cree que mucha gente hoy es santa? ¿Por qué cree que mucha gente Dios la está prosperando? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en ustedes, que han ido recibiendo los mensajes, las enseñanzas. ¿De dónde cree que vienen los cambios? Cambios de conducta, cambios de carácter. ¿Lo entiende? En este sentido lo digo. ¿Quién cambia? ¿Quién es transformado? El hombre o mujer que viene a esta congregación, de la edad que sea, no importa, y recibe el mensaje. En cuanto un adolescente recibe la palabra de Dios, ¿qué cree que hace el Espíritu Santo? Él hace que brote, Él hace que cobre vida. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, que le dio vida al universo, no le va a dar vida en usted o en mí a la palabra de Dios que le creamos? ¿Usted cree que no lo va a hacer? Ahí necesita trabajar, varón, mujer, que todavía no llega al estándar de espiritual. Fíjense bien lo que estoy enseñando. Cristianos carnales. O sea, sí, nacieron de nuevo, sí, son hijos de Dios, son hijas de Dios, pero son carnales. Y los carnales, ay, como ocasionamos problemas, muchos problemas. Les sigo enseñando. Retomo lo que venía hablando de los creyentes carnales de Números 13. Cuando ellos regresaron, les recuerdo, eran 12 príncipes, pero cuando ellos regresaron, 10 de ellos, para dar su informe, ¿a quiénes? A Moisés, a todos los judíos, etcétera, etcétera. A pesar, escúcheme bien, síganme con atención aquí por favor, a pesar de que traían evidencias de que Canaán era muy próspero, eso lo puede usted leer en Números 13:23, Números 13:23, ellos dijeron:
No tenemos capacidad para adueñarnos de Canaán. Los que ahí viven son más fuertes que nosotros y aún añadieron, esta tierra traga a sus moradores. O, dicho de otra manera, la producción de alimentos, etcétera, etcétera, que hay en Canaán, no nos va a alcanzar para que se suplan nuestras necesidades. ¿Cuántos hay aquí así? Ay, no, es que no sé qué voy a comer mañana, no tengo. Ay, ya se acerca el pago del automóvil y no sé cómo le voy a hacer. ¿Cuántos hay aquí así? Eres de Números 13. Dios ya te dijo que solamente por buscar su reino y su justicia, todas las demás cosas que te las va a añadir. ¿Qué ocupas entonces, hijo de Dios, hija de Dios, carnal? ¿Qué ocupas? Ya quita eso, deshazte de todo lo que está en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones, que tiene que ver con la naturaleza caída, porque de ahí es donde brota el carnal. Y deja que todo lo que dice Dios te gobierne. Créelo. Y vas a salir, porque vas a salir de esa condición. Entonces repito, aquí los carnales aquí de Números 13, Dios ya les había dicho, y yo les daré Canaán. Por eso le di la cita, Números 13:2. Pregunto, ¿lo que sale de la boca de Dios cambia? ¿Lo que sale de la boca de Dios no se cumple? Le di un testimonio rápido de cómo un servidor fue a orar por esta señora. Le dije lo que dice la Biblia, que Cristo subió con sus enfermedades a la cruz. Le dije lo que dice la Biblia, que llevara a Cristo sus cargas. Le dije muchos textos más y después de orar sucedió el milagro. A ver, si yo no creyera, ¿oraría en ese sentido? Jamás. ¿De dónde es que su servidor cree? Es un proceso. Yo empecé de carnal, o sea, nací de nuevo, pero yo era carnal. Para darme a entender, el día que yo nací de nuevo, hace ya algunos años, yo estaba en la ciudad de Los Ángeles, California, y llegamos a la casa donde me daban chance de dormir, y tenían una televisión, y inmediatamente le dije, ¿la puedo prender? Sí, claro, y lo puse en un programa que dirigía Verónica Castro desde México, pero se veía hasta Los Ángeles. No me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Pero ese día presentaban a mi cantante favorito. Estoy hablando de un cantante del mundo, Entonces lo prendo y lo empiezo a escuchar, un cubano que me encantaba en el tiempo, como su voz, cómo cantaba. Y entonces los cristianos me dicen, oye, pero si eres cristiano. Pero yo era un cristiano carnal. Entonces les dije, pero es que me gusta. Y los que me llevaron a esa iglesia cristiana me dijeron, pero es que a los cristianos ya no nos gusta esa música. Pero es que ellos no entendían que yo ya había nacido de nuevo, pero seguía siendo ¿qué? Carnal. ¿Por qué dije esto? Porque es un proceso. Alguien que nació de nuevo hoy, alguien que nace de nuevo hoy, no, pues se va a llevar, no sé, 2, 3 años para ir dejando atrás todo lo del mundo, de la naturaleza caída, de su manera de pensar, actuar, sentir, intereses. No levanten su mano, pero ¿cuántos cristianos aquí son bien marros? Es un ejemplo, Sí entiende la palabra marros, ¿verdad? Que no disparan ni en defensa propia. Como dicen por ahí, no come una paleta para no tirar el palo. ¿Sí hay? No. ¿Sabes cómo vas a salir de ahí? Única y exclusivamente creyéndole a Dios. Hay gente que no te suelta nada. Estoy hablando en la iglesia cristiana, y otros no, muy generosos. Pero es eso, que un cristiano o una cristiana, mientras no trabaje su condición de carnal, continuará allí. El asunto es esto, y necesitas tomarlo muy en serio, lo que te voy a decir ahorita. Estos carnales de Números 13, finalmente todos fallecieron, porque hicieron enojar a Dios grandemente. Si gusta solo anótalo, no lo voy a leer. Ahí está en Números capítulo 14,
versículos 21 al 23, versículo 29, versículo 34 y versículo 37. Te lo repito, está en Números 14, versos 21 al 23, verso 29, verso 34 y 37. Ahí dice que todos esos espías, junto con los, yo creo que más de 2 millones de gentes que siguieron a los incrédulos, se murieron en el desierto. Los que eran de 20 años para arriba, ahí quedaron muertos. Fueron muy pocos los que atravesaron el desierto y llegaron a Canaán. Te recuerdo, Canaán es una tierra de reposo, es una tierra de descanso. Y únicamente se llega ahí cuando un cristiano o cristiana nacido de nuevo pasa por su proceso de cambios, sigue por un tiempo en su carnalidad y después Dios los saca de allí. Veamos otro grupo de carnales, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15, por favor. Veamos otro grupo de carnales. Están en la iglesia cristiana, ahorita los va a ver. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15, leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así este texto, está hablando el apóstol, dice, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como o semejante a asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. ¿Cuántos entrometidos hay aquí? Entrometidas. Ese es el pecado que más abunda entre los cristianos. ¿O me equivoqué? Mire, una de las posiciones carnales y que hacen mucho daño en las iglesias cristianas y que se da en porcentajes muy altos, me da tristeza decirlo, es hombres y mujeres, cristianos, cristianas, entrometidos. Esa palabra entrometido de un vocablo griego quiere decir supervisando los asuntos de otro. Ahora sí ya sabe quién es un entrometido. Alguien va a decir, pues soy yo. Y dígale al que está a un lado, ¿me estarán hablando a mí? Entrometido, supervisando los asuntos de otro. Estos cristianos, cristianas se la pasan introduciéndose o cruzándose en la vida de diversos cristianos, cristianas, y cuando ya se van de la iglesia, ahí se andan entrometiendo con los vecinos, con la familia, y cuando ya es día de chamba, ahí se andan entrometiendo con los compañeros de trabajo, y desde luego el pastor no escapa, ¿verdad? No escapa el pastor de esa gente. Yo quiero decirles, mis entrometidos y entrometidas, hay que trabajar eso. Porque alguien que tiene estos rasgos, pues es carnal. En todo y para todo vas a estar muy limitado y limitada en todo. Hay patrones, hay instituciones, hay empresas que a estos entrometidos los corren porque generan muchos problemas. Entonces, amados hermanos, hermanas, es muy importante que vayamos tomando nota. A través de las predicaciones Dios nos habla, ¿sí o no? Nos muestra nuestra condición, ¿sí o no? Entonces, por favor, amados, es para nuestro bien. Es como si hoy tuviera, no sé, un dolor de garganta, voy con algún médico, ya sea en esta ciudad o otra, y él me dice, a ver, abra la boca, haga, pues ahí trae usted anginas, hombre. Pues trae usted una infección aquí, mire, se va a tomar este medicamento. Y ya salgo del consultorio y en vez de ir a X farmacia a surtir la receta, lo hago pedazos y la tiro. ¿Me voy a sanar? ¿Me voy a curar? Dijeran en mi rancho. No. Entonces es muy importante. Yo les recuerdo, esta serie es para ser ¿qué? Entendidos. Y Dios lo que quiere es que nos vayamos puliendo. La iglesia de Dios quiere que se vaya puliendo. Mire, está muy cerca la venida de Jesús. Y cuando nos encontremos con el esposo, porque Él es la esposa, nosotros somos la esposa, tenemos que llegar, dice ahí Efesios, yo no lo escribí, ¿lo ha leído? ¿Cómo tenemos que llegar ante Jesús? Sin mancha y sin arruga. Así tenemos que estar con Jesús. Entonces, si somos entrometidos, hijos, va a decir, solo porque naciste de nuevo, órale, súbete al avión, ya nos vamos. Pero qué feo, ¿no? Y más terrible cuando estemos en el trono en el, ¿cómo se llama?
en el tribunal de Cristo, porque ahí sí nos va a llover. Les recuerdo, en el tribunal de Cristo ya no va a haber palabras amables, ya no, ya se acabó. Y nos van a dar unas tundas, aquellos que pasamos con 6, porque éramos carnalotes. Entonces, corrijámonos, es por nuestro bien. Y en tanto no llegue Jesús, nos corregimos y el Señor nos bendice. Esta característica de entrometidos se da mucho en las viudas, ¿sabía usted? Yo no lo escribí, pero esto se da mucho en las viudas. Ahí está en 1 Timoteo 5:13. 1 Timoteo 5:13, leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Aquí dice el apóstol, y además, le dice a las viudas, y además aprenden, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, dice el apóstol, sino también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. Este es un rasgo característico de mujeres que viven solas. Iglesia, si Dios te está hablando hoy, hija de Dios, si hoy te está hablando Dios, es porque quiere que corrijas eso. Quiere que seas una mujer que le honre. Quiere que seas una mujer que seas luz. Te sigo enseñando. El creyente en Dios carnal suscita o levanta contiendas, discordias, divisiones. Y el carnal, hombre o mujer, casi no practica ningún bien en ningún lugar. Te lo vuelvo a decir, el creyente en Dios carnal suscita o levanta contiendas, discordias, divisiones y casi no practica ningún bien en ningún lugar. ¿Por qué son así esta gente? ¿Por qué son así estos hombres y mujeres? Ya son hijos de Dios, ya son hijas de Dios. ¿Por qué son así? Ahí lo dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 y versículo 11. ¿Se acuerda lo que dijo ahí? Si no, le doy lectura. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales o gente madura, sino que como a carnales, como a niños en Cristo, dice el verso 3, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales? Ahí le voy. Le dije, ¿por qué estos cristianos y cristianas son así? Pues porque son carnales. ¿Qué quiere decir carnales? Del vocablo griego sarkikos, los dos con K, sarkikos. Este vocablo griego da a entender lo siguiente: permiten que la naturaleza humana tenga una posición que no le pertenece de derecho. Eso quiere decir este término griego, sarkikos, carnales. Permiten que la naturaleza humana tenga una posición que no le pertenece de derecho. Entonces, ¿por qué eres carnal, hombre o mujer, cristiano o cristiana? Porque tú, diga yo, le permito a mi naturaleza caída actuar. Por eso eres carnal. Por eso eres, o los que seamos, o sean carnales, hombres o mujeres, ya no le permitas actuar a tu naturaleza caída, lo que sea. Yo te leí solo algunos, pero hay muchos rasgos más. Pero también dice Pablo que son niños. Esa palabra niños, del vocablo griego nepios. Niños, del vocablo griego nepios. Su significado es el siguiente: inexperto, inmaduro espiritualmente. Repito, niños quiere decir inexperto, inmaduro espiritualmente. ¿Por qué un cristiano y una cristiana es inexperta? Pues porque no practica el evangelio. Bien sencillo. ¿Quién es experto? El que pone por obra el evangelio. ¿Por qué dice inmaduro espiritualmente? Por lo mismo. Un cristiano maduro, una cristiana madura, se le presenta un asunto en la congregación, no dice lo primero que le viene a la mente, no dice o actúa lo primero que le viene a las emociones, no. Se detiene, se enseñorea de él, de ella. No abre su boca, no actúa como le está diciendo sus emociones. ¿Por qué? Porque es una persona madura espiritualmente.
Pero el carnal no es así, es todo lo contrario. Le sigo enseñando. Ser un cristiano, una cristiana carnal, únicamente es por un periodo de tiempo. Eso anótelo en su corazón, ¿eh? Repito, ser un cristiano, una cristiana carnal, únicamente es por un periodo de tiempo. Máximo 5 años. Máximo. Porque se entiende, naces de nuevo, no sé, el domingo, hoy es miércoles, sigues con tu carnalidad. ¿Y por qué sigues con tu carnalidad? Pues es normal, es obvio. ¿Cuántos llegamos a Cristo sabiendo intelectualmente y experimentalmente lo que es el cristianismo? ¿Cuántos llegamos a Cristo así? ¿Puede alguien levantar su mano que diga, no, sí, yo ya sabía que era el cristianismo, por eso vengo a esta iglesia cristiana? ¿Usted sabía? Yo no. Esa es una de las razones por las cuales hay cristianos, cristianas carnales, pero al inicio, diga conmigo, pero al inicio de su caminar en el reino de Dios. Y por un periodo mínimo de 3 años, máximo de 5 años. No más. Y le digo las razones, se lo dije a grandes rasgos, ahora le doy más razones. ¿Por qué es así un cristiano, una cristiana carnal? Primero, por su falta de instrucción bíblica. Yo cuando llegué a Cristo no sabía ni abrir la Biblia, ni por dónde. El pastor dice que en Mateo 5:20, pues ayúdeme, ¿no? Porque no sé dónde está. ¿Le pasó a usted? Alguien le abría la Biblia y le decía, mira, aquí está. Bueno, es así al principio, repito, por su falta de instrucción bíblica. Desde las doctrinas fundamentales, la fe, la gracia, etcétera, etcétera. Las enseñanzas sobre el talante cristiano, cómo debemos comportarnos. La enseñanza sobre la familia, nuestro trato hacia nuestros semejantes, el servicio a Dios en su iglesia. O sea, todo esto lo desconocía usted. Yo sí. Entonces, eso me hacía carnal. Pero en cuanto empecé a llenarme de la palabra, en cuanto empecé a aceptar la escritura, etcétera, etcétera, tenía yo como 3 meses, 4 meses en Los Ángeles, California, y me dijeron, oye, ¿quieres ir a servir con nosotros? ¿Qué es eso? ¿Quieres o no? Sí, vamos. Y ya llegué, ya nos paramos en una esquina, en la Broadway, y no recuerdo cuál era la otra esquina. Me dijeron, acomoda esa mesa, pon ahí esos sándwiches, pon aquí estos vasos, vamos a servir ahorita atole para los que no tienen que comer de los indocumentados. Y párate ahí porque queremos que veas todo lo que hacemos, cómo oramos, etcétera, etcétera. Pues sale. ¿Me estoy explicando? Cada instrucción que me daba mi pastor en Los Ángeles, California, o los hermanos de los diferentes ministerios de jóvenes, de alabanza, el administrador, yo ahí estaba parando oreja, echando ojo, aprendiendo. Pero pasó tiempo para que su servidor se desarrollara. Yo me acuerdo la primera vez que un hermano me dijo, oye, ¿tú has orado por enfermos? ¿Qué es eso? Vente, voy a ir a orar por una señora. Pues lo acompañé, ahí en Guadalajara. Y ya vi que oró por él y me dijo, ¿viste cómo lo hice? Sí. Entonces así es, sí. Pero tienes que creer en Jesús. Si no, no sucede el milagro. Pues deja que yo crea, le dije. Estoy dando testimonio de mi vida cristiana, cómo arrancó, cómo empezó, amados. Porque así es. Entonces, por ende, por todos los conocimientos que tiene un cristiano, una cristiana, cuando inicia, ¿sí? Va a cometer errores, va a caer en uno que otro pecado, claro que sí. Pero este cristiano que es normal que llegó carnal a Cristo, al buscar a Dios, al congregarse continuamente, al tener estudios bíblicos continuos, al mantenerse en unión con Dios, al irse sometiendo a Él y a sus preceptos, al orar a Dios por todo asunto, necesidad, al paso del tiempo, repito, más o menos de unos 3 a 5 años, ¿qué cree que va a pasar con este cristiano, cristiana? Va a ir dejando atrás su conducta y carácter carnal. Lo triste y lamentable es cuando nos encontramos a varones, mujeres, en una iglesia cristiana que sí son nacidos de nuevo, pero ya tienen 10 años, 15 años, 30 años, y siguen causando problemas. Dice uno, caray, pues qué pues. Esa va a ser la enseñanza del otro miércoles, si Dios me da vida. Porque si así eres tú,
ya tienes 10 años, 15 años y sigues igual, te tengo una mala noticia, no eres cristiano, no has nacido de nuevo. Ay, no me diga eso. No, pues, ¿qué quieres que te diga? Mira, en una iglesia cristiana donde se suelta la palabra de Dios y no causa efecto en ti, es porque no has creído. En una iglesia cristiana donde se suelta la semilla de la palabra de Dios y no das fruto, es que no has creído. ¿Me estoy dando a entender? Hay cristianos carnales, hay cristianas carnales, sí, pero por un tiempo, nada más. Nada más. Mucha gente viene a la iglesia cristiana, se aprende de memoria la Biblia, qué bueno, pero no la vive. Entonces no hay nada de espiritualidad en ti. Continúa enseñando. Continúa enseñando. La razón del creyente carnal, después de todo lo que dije anteriormente, la razón del creyente carnal, nació de nuevo, sí, por ende no practica pecados, o no es dominado en cada aspecto de su vida por ningún pecado. Este es otro examen que tienes que hacerte, amado hermano, hermana o amigo que estás aquí. Te digo, por lo que ya dije anteriormente, la razón, el creyente carnal, sí me va ligando, ¿verdad? Con lo que dije anteriormente, de que un cristiana cuando llega a Cristo es carnal, que comete errores, cae en pecados, pero va buscando a Dios, se reúne en su iglesia continuamente, estudia la Biblia, etcétera, etcétera. Este cristiano carnal, ¿por qué deja atrás esa condición? Porque es nacido de nuevo. Por consecuencia, no practica pecados o no es dominado en cada aspecto de su vida por ningún pecado. Examínese esta noche, le doy los textos, no lo voy a leer. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21. Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21. Hágase un examen, por favor, señora. Hágase un examen, por favor, señor. Joven, adolescente, hazte un examen. Si ya tienes 15 años, 20, 30, 40 años y sigues igual, tienes que examinarte. Es para tu bien espiritual. Y cerrando esta parte, Primera de Juan 3:9 dice que el que es nacido de nuevo, la que es nacida de nuevo, el pecado ya no lo gobierna o ya no practica pecados. Estoy dando estos datos, esta información por lo que estoy enseñando ahorita, que un cristiano carnal, una cristiana carnal, al paso de los años, máximo 5 años, ya dejó atrás muchísima de su carnalidad: envidia, celos, murmuración, queja, que no está contenta, que se desespera, que etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se va quedando atrás, ¿Seguimos teniendo problemas los cristianos, las cristianas? Claro, como todos los seres humanos. Continuamos teniendo necesidades, por supuesto. Pero ya las quejas, el desánimo, no sé, un montón de cosas, se van. ¿Por qué? Lo cantábamos. Muchos cantos hoy expresamos en esta congregación. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, es el que nos sostiene, el que levanta nuestra cabeza, no sé, un montón de cosas. Pero, repito, ¿quién vive esto? Solamente un nacido de nuevo, aunque en su proceso de formación en Cristo, por 5 años aproximadamente máximo. Quizás alguien dijera, no, danos unos 2 años más, bueno, 7 años pues. Es carnal. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Por las siguientes razones que voy a dar. Porque si usted viene a una congregación cristiana o se reúne en una congregación cristiana donde lo instruyen en todo el consejo de Dios y lo hacen de manera correcta, donde todo lo que le dan a usted, tanto en los cantos a Dios, la instrucción, la consejería, etcétera, 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 está conformado de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces allí, en ese lugar, a usted le están dando todo lo que usted ocupa. Voy a usar un término así: todos los elementos que usted ocupa, para que después de un tiempo deje su condición inmadura y entre o vaya
camino hacia la madurez. Ahora, con la Biblia le voy a decir por qué usted no ha salido de su carnalidad. Para aquellos que todavía continúan, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 5, donde inicié, pero ahora vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Leo nuevamente la versión Dios habla hoy. Dice: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes, dice Pablo, son lentos para entender. Aquí me detengo un poquito. Esa expresión, lentos para entender, es porque oyen sin oír. Este es un carnal, una carnala. Oye sin oír. O sin interés en lo que se les enseña. ¿Cuántos hay aquí en esta congregación? No levanten su mano. Oye por oír. ¿Me doy a entender con esa expresión? Pero además, sin interés en lo que se les enseña. Y desde aquí es notorio quién está oyendo por oír y a quién no le interesa lo que estoy enseñando. Desde aquí se nota. Porque el carnal se detecta por sus rasgos, sus características. Sigue igual, no cambia. Verso 12 dice el apóstol: al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. Y es cuando sufre un pastor porque dice, 19 años y no podemos tener maestros de cunero, maestros de caminantes, maestros de, no podemos tener un encargado de jóvenes, de adolescentes, no podemos tener un liderazgo de matrimonios. Dice el pastor, ¿y qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Lo que le estoy predicando ahorita. Han oído por oír nada más. Han venido a las clases de servidores o siguen asistiendo a las clases de servidores, pero nada más tomando nota. Eso no sirve. Van a los congresos de alabanza, de mujeres, ya viene el de maestros. Sí, igual. Porque ¿qué? Oyen por oír. Y lo que les enseñan, y más si esas enseñanzas les dan el tronco del cacho, ¿sí sabe lo que es eso, verdad? Si esa enseñanza les golpea, pues, dicen, ¿para qué vine? Ese es el carnal. No hay crecimiento. Verso 12, al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles. ¿Por qué es débil el carnal? Por lo que vengo enseñando ahorita. Leo nuevamente esa parte del texto. Dice, han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, ya dije, temas más profundos de lo que guste y mande, tienen que tomar leche. Hábleme de fe. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ay, Dios mío. Versículo 13. Y los que se alimentan de leche, es decir, de las enseñanzas fundamentales del Evangelio, son como niños de pecho, es decir, bebés, incapaces de juzgar rectamente. Esta parte de este texto del verso 13 en la Nueva Traducción Viviente dice, y no saben cómo hacer lo correcto. Ahí ya es para que te identifiques, mujer, varón, que me estás haciendo el favor de escuchar hoy, que tú eres carnal y tienes que trabajar en ello. Leo el versículo 14 de Hebreos 5, la comida sólida es para los adultos, entiéndase, los maduros espiritualmente, para los que saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Somos carnales o somos espirituales? Y si usted es carnal, ya sabe por qué. Y si usted es espiritual, también ya sabe por qué. El trabajo de espiritual tiene un precio, amados. Tiene un precio. Ya deja de perder el tiempo viendo tu novela favorita o tus series favoritas. Ya págale a tu celular, a tu WhatsApp, a tu Instagram, a tu TikTok, yo qué sé, qué más, en dónde pierdes tu tiempo. Ya. En tanto no pases tiempo en la escritura hasta que la palabra te convenza.
Y tú caigas de rodillas ante Dios diciéndole, aquí perdóname, aquí perdóname, aquí perdóname, aquí ayúdame, aquí ayúdame. No vas a ser espiritual. De eso hablaré mucho cuando entre a ese terreno, que voy a estar hablando solamente de quién es un hombre y una mujer espiritual. Casi cerrando, los nacidos de nuevo presentan esta condición de inmadurez o carnalidad por varias razones. Por varias razones. Al congregarse, no sé cuántos hayan en esta congregación, pero hay congregaciones donde son casi todos. No sé cuántos hayan aquí. Al congregarse, no prestan la debida atención al mensaje que Dios nos da. Eso es terrible. Eso lo enseñé el domingo, pero bueno. No prestan atención, la debida atención, no, que Dios nos da. Casi nunca o nunca abren la Biblia en su casa. Su búsqueda de Dios en oración es casi nula. Y generalmente estos cristianos carnales, mujeres carnales, solo buscan a Dios cuando tienen un problema o una necesidad y lo vuelven a buscar hasta que hay otro problema o necesidad, nada más. Pero no es un hábito. O en cada situación, circunstancia, estar con el Señor buscándole. No. Y si hablamos de la mayoría de los preceptos de Dios, pues no los experimentan. De aquí que al momento de actuar, sea en casa, fuera de casa, o en la iglesia, los servidores, servidoras, no saben qué decir, no saben qué hacer. Y por el tiempo que han pasado después de su regeneración, decide más por lo que le pide su naturaleza caída que por lo que le manda el Espíritu Santo. Porque el espiritual es guiado, es pastoreado, es empujado, si me permite esa palabra, por el Espíritu Santo. Solo nótelo, está en Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice que si tú y yo somos hijos e hijas de Dios, ¿somos qué? Guiados, pastoreados por el Espíritu Santo. Gálatas 5:25 dice que si nosotros fuimos regenerados por el Espíritu Santo, pues sigamos al Espíritu Santo. Pero ¿quién nos sigue? El espiritual. El carnal no. Concluyo esta conferencia, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Repito la cita, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice este texto, y habla Pablo, dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ya de adulto dejé de comportarme como niño. ¿Quién dijo esto? Pablo. Hechos 9:6, Pablo se convierte y ahí empieza su caminar. ¿Tenía problemas con su carácter Pablo? Sí, él lo dice en Romanos 7, léalo. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Léalo, ahí está en Romanos 7. ¿De qué está hablando Pablo en ese Romanos 7? Pues de su vida cuando era un carnalote. Pero luego Pablo empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, porque eso se consigue, como ya se lo dije anteriormente, con una vida consagrada a Dios. Entonces, cuando él dejó de ser niño, la palabra dejar quiere decir abandoné toda idea de cómo hablar o actuar como lo hace un niño. Eso quiere decir la palabra dejar. Abandoné toda idea de cómo hablar o actuar como lo hace un niño, sin ton ni son. ¿O no así son los niños? Sin ton ni son. Llegan a la tienda de abarrotes, Señor, quiero algo. ¿Qué quieres? Algo. Sí, pero ¿qué quieres? Algo. Entonces la de la tienda ya le sabe el cuento, ¿no? ¿Cuánto traes? 3 pesos. De a 3 pesos hay esto, mira, escógele. Yo los he visto. Bueno, Pablo dice, yo dejé eso. Cuando llegué a ser ¿qué? Adulto. La palabra adulto quiere decir maduro espiritualmente. Cerrando, su servidor le anima, si es su caso, si usted es un cristiano o cristiana carnal, a dejar la inmadurez de juicio, a dejar la actuación sin reflexionar,
como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como profesionista, como empresario, como empleado, pero también como servidor o servidora de Dios. Yo le animo, crucifíquelo, crucifíquelo, pero usted se tiene que determinar. Yo nada más le doy un consejo. Pero ¿cómo se deja la carnalidad y cómo se entra la espiritualidad? O ser un hombre o mujer espiritual determinándonos. Así como lo hizo Pablo. ¿Por qué? Porque esto lleva un tiempo. No es de la noche a la mañana. Ya le dije, Pablo nace de nuevo en Hechos 9:6. Pero después se fue desarrollando por años. Hasta que llegó a ser el Pablo que habla la Biblia de las revelaciones, de las 13 cartas que escribe, porque el Espíritu Santo se lo da, por todo el testimonio de Pablo que decía, yo no tengo que comer, me han querido asesinar, nadie me quiere, me odian, pero dice, pero lo que más me agolpa, es decir, lo que me llega de súbito, es la preocupación por la condición espiritual de la iglesia. A ver, dígame, ¿a quién le interesa la iglesia si la misma iglesia lo quería matar? Si la iglesia no le daba ni por un vaso de agua. A ver, ¿qué hombre servidor de Dios, qué mujer servidor de Dios le interesa a la iglesia? ¿O se preocupa? Solamente un hombre y una mujer espiritual. Mientras no hayamos servidores, servidoras así, no, pues no. No. ¿Me estoy explicando? De esa manera es como tú y yo dejamos la carnalidad. Porque entonces ya no nos guía el orgullo, ya no nos guía la vanidad, ya no nos guían nuestros pensamientos, intereses carnales. Ya no, sino nos separamos de ellos, renunciamos a ellos, los dejamos atrás y ahora permitimos que entre ¿quién? Cristo con su palabra, que Él sea el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo se llama la serie? Seamos entendidos, o con cualidades que hemos comprendido lo que nos corresponde abandonar y establecer. Seamos entendidos, ¿qué quiere decir? Con cualidades o características que hemos comprendido lo que nos corresponde abandonar y a la vez establecer. ¿Aprendimos? Le animo, si está de acuerdo conmigo, a ponerse de pie para que hagamos una oración. Señor, te damos gracias, muchas gracias. Reconocemos que si tú no fueses nuestro pastor, si tú no fueses el Dios de Jacob, de Abraham, el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, paciente, muy paciente y sobre todo grande en misericordia. Señor, no traerías estos mensajes a nosotros. No traerías estas enseñanzas a nuestras vidas, que son de grande bendición. Si algún papá, alguna mamá, un soltero o soltera, un joven, adolescente, una señorita, se identificó con este tema, este es el momento para ti. Tú y Dios, habla con Dios. Si en tus deberes, etcétera, etcétera, no has hecho bien tu trabajo, estás perjudicando a tu semejante. Este es el momento para ir con Dios y decirle, Señor, yo soy ese hombre carnal, yo soy esa mujer carnal. Pero ve a Dios, ve con Él. Yo no te puedo resolver nada. Es Él el que te puede cambiar el corazón. Es Él el que puede hacer que esta noche te visita y tú dejas esa condición. Y entras a la condición de un hombre o mujer espiritual. Este es el momento para decirle, Señor, dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón como el tuyo, Padre. Dame un corazón como el tuyo. Quiero ser un papá que edifica. Quiero ser un papá que hace bienes a sus hijos. Quiero ser un papá que ya no quiero más lastimar a mis hijos ni a mis hijas. Estoy manejando la figura del padre, pero si tu mamá te identificaste con esos rasgos,
O tu hijo o hija te identificaste con los rasgos que mencioné aquí que Dios me dio en la Biblia. O como servidor, servidora, es el momento para decirle: Señor, ayúdame. Dame ese corazón que yo necesito. Ese corazón entendido y que se somete a tu mandamiento. No un día, no 2 días, no, toda la vida, Señor. Cada día de mi vida, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan bonita noche. Un abrazo.